Hola, hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Muy buenos días. Aquí estamos en este recorrido por el libro de Números y hoy nos toca analizar el capítulo 15 y capítulo 16. De alguna manera aquí vemos reflejado todo lo que tiene que ver con las consecuencias que produjo la rebelión del capítulo 14. De alguna manera desde el capítulo 15 y hasta el 20 encontraremos relatados todos los acontecimientos de estos 30 y tantos, 40 años en el desierto que el pueblo vive por causa de la desobediencia, la falta de confianza en Dios que vimos en el capítulo 13. ¿Sí? Y el capítulo 15 comienza de una manera muy extraña. Comienza con una ley que no sabemos por qué no está en el Levítico, pero que podría tener como objetivo recordarle al pueblo que la peregrinación en el desierto tendría un final. Imaginaos, pensaban estas personas que iban a bajar 40 años y seguramente ellos habrán pensado, ¿y qué pasará si a la vuelta de los 40 años volvemos a cometer el mismo error y volvemos y morimos todo el desierto? Entonces Dios literalmente trata de depositar nuevamente esperanza en el corazón del pueblo, a pesar de que las consecuencias del pecado nunca las quitó. ¿Sí? Por eso mismo, yo creo que estas expresiones que uno ve en el versículo 2 y el 18, cuando entréis en la tierra prometida, habla claramente de la intención de Dios. ¿Por qué? Porque esta ley que está colocando aquí es una ley que surge posteriormente a la actitud de rebelión de parte del pueblo. Y lógicamente, el capítulo 14 relata el exterminio de una generación rebelde y en el 15 vemos la promesa de que no ocurrirá lo mismo con los que quedaron, siempre y cuando sean obedientes. ¿Sí? Las instrucciones ofrecidas son especialmente dirigidas al pueblo en general y no a los sacerdotes. Todo el pueblo tiene la responsabilidad de participar en la adoración, en las ofrendas, y es algo que muchas veces no destacamos en la iglesia, ¿sí? Porque el reclamo que muchas veces se transmite desde el púlpito es para que las personas asistan a la iglesia, asistan a las actividades, cuando en realidad lo que un cristiano debe hacer es participar de la vida de la iglesia, participar activamente de la vida de la iglesia. ¿Para qué? Para que el agua de Dios, el río de Dios, la bendición de Dios inunde su vida. La persona debe participar. Las reuniones de la iglesia no son un teatro, no son una representación de algo con un grupo de gente que canta muy bonito y que me hace llorar. No, es parte de la vida de la iglesia estar totalmente compenetrado con lo que allí está sucediendo. La enseñanza del Antiguo Testamento como del Nuevo es que el pueblo debe ser un participante activo de la vida de adoración. Y un detalle, la vida de adoración no es como a mí me parece que debe ser, como a mí me gusta, ¿sí? A mí me gusta este tipo de adoración y la pregunta es, ¿para quién es la adoración? ¿Para quién es? ¿Para mí? No, la adoración es para Dios. Cada vez que nosotros adoramos a Dios, estamos ofreciéndole algo a Él, así que debe ser hecho por nosotros como Él dice que debe ser hecho. Siempre tengo presente cuando hay aniversarios y, bueno, estas cosas que a veces los maridos deseamos agasajar a nuestras esposas. Imagínense que su esposa está deseando bajar de peso porque se ve con unos kilitos de más y usted, como la ama tanto, le regala 1 kilo de bombones. Lógicamente, no es que su esposa va a estar muy agradecida, ¿sí? Por eso mismo, la adoración debe ser como Dios dice que debe hacerse. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 15, ¿sí? Tristemente, muchos movimientos cristianos han caído en el sincretismo, mezclando un montón de cosas con la idea de captar a más gente. Y sí, captan más gente. Pero mi pregunta realmente es,
si estos movimientos con tanto sincretismo, con tanta cosa rara que no tienen nada que ver con la Escritura, no forman parte de lo que dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Esta no es una palabra evangelística. Esta es una palabra de exhortación para la iglesia que de las puertas para adentro hace como que Dios está allí. Pero Jesús le dice a la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo, y nadie golpea la puerta del lado de adentro. Es decir, adentro estaban profetizando, contentos, llenos de alegría, llorando, cayendo, tirándose al suelo y toda la historia que a veces se ve, pero Dios no estaba allí. Dios no estaba, estaba afuera. Entonces, cuidemos que nuestra adoración sea conforme a la voluntad de Dios. Entre los versículos 22 y 29 encontramos las instrucciones sobre los sacrificios que deberían ofrecerse cuando el pecado fuese sin intención. Y desde el versículo 30 al 31 lo que ocurriría con alguien que pecaba intencionalmente. Luego vemos la puesta en práctica de estas advertencias de los versículos 31 y 32. Un hombre que desobedece la ley juntando leña el día sábado cuando estaba prohibido, dice, Moisés le consulta al Señor qué es lo que hay que hacer y Dios le dice, apedréenlo hasta morir. Toda la congregación lo debe apedrear hasta morir. Termina el capítulo con una proclamación de la identidad del pueblo conforme a la identidad de Dios. Dios le dice al pueblo, sed santos porque yo soy santo. Claramente, esto no es aplicable a nuestros días en la iglesia. Cuando alguien peca, no es que tenemos que agarrar piedras y apedrearlo hasta que muera. No. Esto no está más en vigor. Lo que sí está en vigor es que le ayudemos al pecador a retomar la senda correcta, que se arrepienta y que tenga la posibilidad de vivir una vida conforme a Dios le agrada. ¿Sí? En el capítulo 16 observamos nuevamente otra rebelión contra la autoridad de Moisés, en este caso encabezada por Coré, un primo hermano de Aarón y de Moisés, que eran hermanos ellos, secundados por Datán y Abiram, que de alguna manera desean lo mismo que en lo que vimos en Éxodo 32, destituir a Moisés y ocupar su liderazgo, usando literalmente, y esto es tristemente aún hoy una realidad, estos hombres usando la promesa de Dios al pueblo, la promesa de Dios al pueblo, cuestionan con malas y oscuras intenciones el liderazgo de Moisés. Dice el versículo 3, basta ya de vosotros, toda la congregación es santa. La pregunta es, ¿esa es una afirmación correcta? Claramente que sí. Claramente que sí. Dios quería que todo el pueblo fuera santo, ¿sí? Ahora, ¿es pura la intención? No. Y allí es donde nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Qué hay por detrás de las personas que de alguna manera manipulan la palabra de Dios para salirse con la suya? Ellos querían ganarse la aprobación del pueblo, pero solo para ocupar una posición de liderazgo que Dios nunca apoyó. El desprecio por su posición actual, su avidez por un liderazgo carnal, está a la vista en el diálogo que vemos entre los versículos 11 al 14. Y es tan terrible la situación que provoca el enojo de Moisés, a quien la Escritura lo menciona como un hombre muy manso, pero lo hacen enojar. ¿Por qué? Porque Moisés percibe la intención que había por detrás del corazón de estas personas. Literalmente lo que allí sucede es que Dios le dice a Moisés, mira Moisés, córrete un poquito al costado, los voy a eliminar a todos de forma inmediata. Versículos 20 y 21 dicen esto. Pero Moisés y Aarón interceden por el pueblo.
Dios desea castigar a los culpables y Moisés profetiza que la tierra se va a abrir y va a tragar vivos a los que encabezaban esta rebelión. Y eso es lo que ocurre. Coré y su familia desaparecen de forma inmediata. Imaginaos la cara de los demás, ¿sí? Dios se había hecho presente a través del juicio de los que querían invertir de alguna manera un liderazgo carnal, despojando al liderazgo que Dios había escogido. La historia, uno dice, seguramente han aprendido, pero no terminó ahí. Los que habían de alguna manera participado en la rebelión, que estaban ofreciendo incienso que Dios nunca le mandó, también ellos fueron castigados, ¿sí? Pero el pueblo, en el capítulo 16 también, versículo 41, responsabiliza a Aarón y a Moisés por lo que habían hecho. Como que Moisés había abierto la tierra, como que Aarón había abierto la tierra. Indudablemente, nuevamente la ira de Dios pretende destruirlos a todos, literalmente. Y aquí hay algo interesante. Otra vez, Moisés y Aarón interceden por el pueblo, mostrando realmente un corazón pastoral, un corazón de padres, ¿sí? El versículo 48 muestra el valor de un líder, su identificación con el Dios al que está sirviendo, pero sin olvidar su condición de pecador. Dice el versículo 48 que cuando Dios estaba ejecutando ese juicio, Moisés se puso entre los vivos y los muertos, como diciéndole a Dios, Señor, no continúes con esto. Ten misericordia de este pueblo tuyo de corazón duro. ¿Sí? Indudablemente, la Escritura dice que ese día murieron más de 15.000 personas por cuestionar las decisiones de Dios. Todo un mensaje para nosotros. Desgraciadamente, la iglesia fue, es y será manchada por rebeliones de personas carnales, inmaduras, que deciden que Dios no está conduciendo los destinos de la iglesia, sino que lo está haciendo este hombre o aquel otro y aquel otro. Y la realidad es bastante concreta. Siempre Dios ha guiado los destinos de la iglesia. En algún momento ha usado a algunas personas, en otro momento a otras. Pero la iglesia no es custodiada por ningún hombre. Ciertamente, los que tenemos responsabilidad sobre la iglesia debemos cuidarnos nosotros y debemos cuidar de lo que decimos y de lo que hacemos, claramente, ¿sí? Pero hay personas que creen que están en posición de sacar al líder, aun cuando ellos nunca han sido líder. Y uno dice, pero ¿cómo es la cuestión? Recuerdo años atrás, ¿sí?, con una persona que cuestionaba ciertas cosas y mi pregunta fue sencilla. Dime, ¿cuánto tiempo tú has pastoreado una iglesia? Y la persona baja la cabeza y me dice, no, la verdad que nunca. Entonces no hable de lo que no sabes. No hables de lo que no sabes. Usted tiene que aprender y luego, con el paso de los años, uno va adquiriendo experiencias. Claro, cuando uno tiene 30 años cree que ya sabe todo. Cuando uno tiene 40 se empieza a dar cuenta que en realidad no sabía tanto como pensaba. A los 50 se da cuenta de que estaba mucho más equivocado de lo que suponía y a los 60 tiene el deseo cotidiano de decirle a Dios, Señor, ayúdame a no pecar contra ti. Esa es la gran cuestión, ¿sí? Por eso mismo, un consejo, si me permitís, ahora llegando al final de este análisis, nunca participéis de una rebelión que provoque una división en la iglesia, porque siempre los resultados serán nefastos. Personas dañadas, familias dañadas, divididas, lastimadas por actitudes que de espirituales no tienen absolutamente nada. Hombres y mujeres con un corazón como Coré, como Datán, como Abirán, se levantan hoy para discutir todo tipo de liderazgo. Nunca os unáis a ellos, por favor. Más bien, si veis que la cosa en la congregación está mal, que se toman malas decisiones, que hay manipulación, que hay problemas
realmente difíciles a nivel moral dentro del liderazgo, buscad otra iglesia, pero no dividáis la iglesia, por favor. ¿Sí? Os quiero dejar una imagen. A mí me preocupa esta situación y he enseñado muchas veces sobre esto. Y cuando alguien divide una iglesia, la imagen que me viene, la Escritura define a la iglesia como la esposa de Cristo, ¿sí? Y dice la Escritura que la esposa tiene vestiduras blancas, resplandecientes. Y esto me hace pensar en una novia que está entrando en el día de su matrimonio y muchas veces de manera casual, sin proponérselo, alguien puede tocar el vestido de la novia y ensuciarlo un poquito. Ok, no es problema. Pero, ¿qué pasa si hay alguien que está esperando que la novia venga y está con una taza de café y cuando la novia llega cerca, le arroja en la cara y en todo el vestido la taza de café? ¿Cómo pensáis que reaccionará el novio? Yo creo que cuando nosotros hacemos rebeliones dentro de la iglesia, el novio realmente se enoja. Y por eso, queridos, por favor, tened paciencia, tened gracia, tened sabiduría y nunca, jamás participéis de la división de una iglesia. El Señor os bendiga.